Continuemos. Siguiente pregunta. Me dice, la corrosión de un metal es un proceso espontáneo a temperatura ambiente. Al respecto, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son correctas? Primero, la corrosión implica un proceso de óxido-reducción. ¿Ya? En algunos casos, la corrosión del metal forma una capa, ¿ya? Protectora que disminuye el proceso de corrosión. Y el daño estructural por efectos de la corrosión tiene una alta repercusión económica. Esto está dentro del tema de química aplicada o materiales modernos o algo por el estilo. Es la última parte de química y corrosión es muy común en los exámenes de admisión, así que no lo hacen por alto, ¿ya? Entonces, primero te dicen, ¿la corrosión implica un proceso de óxido de reducción? Sí. Para que haya corrosión del hierro, sobre todo, que es lo que más nos interesa, la corrosión del hierro, tiene que haber tres componentes. ¿Quién me dice cuáles son esos tres componentes para que haya corrosión del hierro? El primero, lógico. ¿Qué tiene que haber? El primero, ¿qué tiene que haber? Hierro, claro, porque si no hay hierro, no hay corrosión del hierro. Listo. Segundo componente, agua, excelente. Falta uno. ¿Cuál es el tercer componente? Lo respiras todos los días, a cada rato, no puedes vivir sin él, excelente, oxígeno. Los tres componentes para que pueda haber corrosión del hierro tienen que ser hierro, agua y oxígeno. Si falta uno de ellos, no hay corrosión, ¿ya? Por esa razón es que si tú obvias alguno de ellos, entonces puedes proteger, ¿ya?, al metal de la corrosión. Por ejemplo, si yo hago una pieza metálica y esa pieza metálica no la voy a utilizar en mucho tiempo, ¿qué es lo que hago? La puedo sumergir en grasa o la puedo sumergir en aceite. Al sumergirla en agua y el aceite, la aíslo de la humedad y del oxígeno. Entonces, cuando tenga que utilizar esa lámina metálica o esa estructura metálica, la retiro, la limpio y ya la tengo protegida del oxígeno y del agua, entonces no va a tener corrosión. Por lo tanto, esa es una de las formas. Me dice, ¿la corrosión implica un proceso de oxidación-reducción? Sí, es un proceso redox, en donde el hierro, ¿ya?, metálico, se va a oxidar hacia el hierro con carga más 2 y al final todos los procesos van a terminar en lo que se conoce con el nombre de herrumbre u orín, que es ese óxido de color marrón que aparece en los metales. Entonces, ¿es un proceso redox? Yes, es un proceso redox. Lo primero es correcto, ¿ya? Lo siguiente, en algunos casos la corrosión del metal forma una capa protectora que disminuye el proceso de corrosión. Sí, es una de las cosas que se utilizan. Se conoce con el nombre de pasivación, ¿ya? Lo que haces es de repente colocas vamos a llamarle, una lámina de óxido que es muy estable y que evita de que el metal se siga oxidando. Pasa con el aluminio, por ejemplo. Si tú tienes una puerta de aluminio, ¿ya? El aluminio tú vas a decir, oye, no está oxidado. No, sí está oxidado, sino que el óxido de aluminio es muy estable y por esa razón parece que no estuviera oxidado, pero sí está oxidado, solamente que el metal lo protege, o el óxido lo protege. Otra de las formas de protegerlo son con aleaciones, por ejemplo, con cromo, haces el acero inoxidable, o colocarle estaño, o colocarle zinc. En ese caso se conoce con el nombre de galvanizado. Entonces, lo siguiente también es verdadero. Y lo último, ¿el daño estructural por efectos de la corrosión tiene una alta repercusión económica? Sí. La cantidad de dinero que se pierde por la corrosión del hierro es tremenda. Por eso es que también se le protege mucho contra este proceso de corrosión. Entonces, verdadero, 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 1, 2 y 3. Alternativa, la letra E. Excelente, Fátima. Perfecto, te felicito.